saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este quinto y último sábado de enero. Rosy, ¿qué tal? Ros, pues muy contenta, estamos en este lugar bellísimo que además de ser un espacio precisamente de arte, cultura, ustedes tienen que conocer. Así es, como lo dice Rosy y como ustedes pueden verlo, estamos en el Jardín de las Esculturas Jalapa y desde aquí les estaremos presentando las distintas secciones que preparamos para ustedes, además de compartirles información sobre fechas relevantes, como cuáles. Bueno, pues estaremos hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y también el aniversario de la promulgación de nuestra Constitución mexicana. Estamos convencidos en Telebachillerato que recordar fechas es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda sobre todo a construir conciencia. Y estas fechas parecieran ser diferentes, pero tienen una idea central, que es el derecho a la vida, a la salud, al autocuidado y también a la educación y un futuro digno. Pero te invito a que te quedes con nosotros y bueno, disfrutes de lo que aquí te presentamos. Así es. Mi nombre es Octavio Hernández García, soy el coordinador del Telebachillerato Colonia Higueras con clave 30 ETH 0516S. El Telebachillerato Colonia Higueras se encuentra en la ciudad de Jalapa, en la Colonia Higueras, tal como lo establece el nombre. Tenemos actualmente una matrícula de 290 alumnos, distribuidos en 11 aulas. Tenemos el laboratorio de cómputo, tenemos laboratorio de ciencias, cancha deportiva con gradas, una plantilla de 21 docentes con 4 administrativos. Los docentes cuentan con todos los perfiles, algunos con maestrías, muy competentes y muy comprometidos con la formación académica de la escuela. También contamos con las 4 áreas propedéuticas de los quintos y sextos semestres. De la misma forma esta escuela cuenta con las capacitaciones para el trabajo de diseño gráfico, contabilidad y lo que es informática. Con un nombre distinto por el nuevo plan de estudios. De la misma forma tenemos bastantes actividades paraescolares. La que estamos viendo al fondo es la actividad paraescolar de básquetbol y voleibol que entrenan los miércoles. Y bueno, esta es una escuela que se fundó en el año de 1998 y actualmente, bueno, tengo que darle crédito a la fundadora de esta escuela, que fue la maestra María Angélica Cinta Castillo. A ella le debemos la gestión de la clave y también la gestión del terreno en el cual nos encontramos hoy en día. Esta escuela ha crecido gracias al esfuerzo de los padres de familia, de los docentes fundadores, pero también de las autoridades que nos han apoyado grandemente. Y bueno, pues les damos la bienvenida, les agradecemos mucho la visita y que conozcan una escuela más del sistema del telebachillerato estatal, que grandes logros han tenido y ha abarcado una gran demanda que tienen todos los jóvenes en el estado de Veracruz. El origen de este mural es a partir del proyecto escolar que se tiene en esta institución llamado El Cuidado del Agua. A partir de ello hicimos una convocatoria interna en donde se invitó a los alumnos a que participaran con unos bocetos que fueran representativos de este proyecto y que a su vez sirvieran para la concientización de una manera de lo que son los alumnos de esta escuela, pero también vinculados con nuestra comunidad. Afortunadamente se recibieron varios bocetos, alrededor de 15 o 20, y que apoyados en una rúbrica que nos elaboraron unos especialistas, pudimos seleccionar, ¿sí? Y identificar cuál había sido el ganador. El premio más importante fue que este boceto se iba a poner aquí en un mural, en un lugar especial y representativo de la escuela. Entonces la alumna Naomi fue la que ganó, pintó ella, también con el apoyo de otros compañeros alumnos,
también con la supervisión de lo que es el maestro de la AP de arte. Afortunadamente sus nombres aparecen también en el lado inferior izquierdo del mural como un reconocimiento a su trabajo y también como reconocimiento a lo que son los alumnos, su trabajo, sus aptitudes. Nosotros como escuela estamos muy orgullosos de tener estos talentos y que se merecen que sean difundidos. Mi nombre es Emily Naomi González Sánchez y el día de hoy les hablaré acerca de este mural, el cual surge gracias al proyecto escolar llamado El Cuidado del Agua. Gracias a la participación de distintos estudiantes mediante sus bocetos de este mismo tema. Lo primero que podemos observar de este mural es que todo comienza dentro de una lata, la cual nace de la siguiente frase: el agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Jacques Cousteau. Mediante esta frase pudimos rescatar lo que es el agua y la tierra, ya que pues tal y como lo menciona, pues la idea fue plantearlo en este mismo dibujo. Después nos pasaremos a donde sale la industria, la cual representa que pues tal y como lo hemos visto durante la mayoría de los años, las industrias son de las cosas que más han contaminado, tal y como lo notamos en la imagen, en la cual salen sus fluidos de forma contaminante, incluso hasta su color lo muestra. De ahí pasamos a donde está el barco, que se encuentra junto, ya que pues al igual que la industria, suelta bastantes gases dañinos para nuestro medio ambiente. También junto de este encontramos unas montañas, las cuales también simbolizan gran parte de nuestro ecosistema, ya que pues también sin duda las hemos dañando la diversidad que se encuentra en ellas e incluso también hemos llegado a tirar basura. Del otro costado de la industria encontramos el glaciar, el cual hemos visto bastantes noticieros en los que nos dicen que los glaciares, gracias a la contaminación que nosotros hemos generado, se están deshaciendo y están acabando con la diversidad que se encontraban en ellos. De ahí notamos que en la parte baja encontramos toda la variedad del agua. En esta podemos encontrar diversidad de animales como la ballena, los peces, las tortugas, pingüinos y los osos polares, ya que pues en estos he visto bastantes comerciales e incluso noticieros en los que, igual que todo lo que hemos contaminado, se dice que el agua es de las mayores fuentes que hemos contaminado. Por ello también se muestra bolsas de basura y plásticos. Recuerdo que en una imagen noté que una tortuga se estaba ahogando con ciertas partes de estos plásticos. De ahí nos pasamos hacia donde está el oso polar, ya que pues al igual y como lo mencioné, está entre los glaciares y pues hemos acabado igual con su hábitat. Incluso leí un estudio en el que decía que de tan gastados que estaban haciendo incluso hasta plantas, de que ya se estaban acabando. Y pues lamentablemente los osos polares son de los animales que más sufren, al igual que junto a él se encuentran los pingüinos, que también los pingüinos hay de diversos tipos, pero pues igual en cualquier manera los estamos contaminando y lamentablemente hemos acabado con diversas especies de ellos. Después no nos podemos olvidar de los peces, que son los que más habitan en nuestros océanos. Ellos han sido de gran parte contaminados, ya que pues sus hábitats se han perdido gracias a que nosotros hemos desechado bastantes daños hacia ellos. Después nos encontramos con la ballena y la tortuga, que aunque están de cierta manera en un lugar más conocido, hemos dañado también muchísimos esos hábitats. Tan solo cuando vamos a la playa dejamos montones de basura y todo eso. Y aunque estén lejos de donde están las ballenas o las tortugas, todo eso se va por el agua y pues lamentablemente llegan hasta ellas. Finalmente llegamos hasta donde se encuentra la presa, la cual tiene símbolos de dinero, pero se preguntarán ¿por qué salen estos símbolos? La respuesta es que estos símbolos salen ya que pues en un libro leí la frase en la cual hablaban de que ahora el agua es muchísimo más costosa que de lo que costaba antes. Antes la conseguíamos en todas partes, pues era una fuente vital que sí sabíamos aprovechar, pero en la actualidad la hemos desgastado demasiado. Por ello, de ahí salen las manos que se encuentran haciendo esta forma, ya que pues están de cierta forma pidiendo el agua.
como si estuvieran tratando de agarrar la lluvia y rescatar un poco de esta agua. Leer activa la mente, despierta la imaginación y fortalece el pensamiento crítico. Como decía Jorge Luis Borges, siempre pensé que el paraíso era algún tipo de biblioteca. ¿Qué te parece si me acompañas a ver Café con Letras y conocer la propuesta de libro de esta semana? Se suele decir que si la salsa pica es porque la cocinera estaba muy enojada. Y aunque hay otras explicaciones para los sabores de la comida, Laura Esquivel prefiere hacer de ellos un relato que combina en un realismo mágico las emociones que viven los corazones con los alimentos que se preparan a lo largo de esta gran novela. Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Itzel Zambrano y el día de hoy hablaremos de una novela emblemática del realismo mágico mexicano y una de las más influyentes a nivel Latinoamérica, como Agua para Chocolate. Ojalá disfruten la emisión de hoy. Sin más preámbulos, comencemos esta apetitosa y emocionante aventura. ¿Me acompañas? Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina. Entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando. Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Como Agua para Chocolate vio la luz en 1989 de la mano de Laura Esquivel, la cual fue su primera novela. Está categorizada como una novela romántica, que a su vez entra en el movimiento del realismo mágico. La novela cuenta la historia de Tita de la Garza, quien durante los años de la Revolución Mexicana se enamora perdidamente de Pedro Musquiz. Sin embargo, mamá Elena le tenía deparado un destino diferente a Tita, pues al ser la menor de las 3 hermanas, era su deber con la familia ser quien cuidara de su madre cuando se hiciera más vieja. Por lo tanto, el matrimonio no estaba pensado para ella. Aún así, Tita sigue con su vida en la cocina de la casa, mezclando sabores y olores, pues para ella, que nació y creció sana y rozagante entre otates y tés, es en este lugar donde se descubre que Tita imprime sus emociones en la comida que ella misma crea. A primera vista es una historia diferente, pues cada capítulo empieza con los ingredientes necesarios para cada receta: codornices en pétalos de rosa, chompandongo o mole de guajolote con almendras. Cada receta está directamente relacionada con una etapa en la vida de Tita, quien sufre en silencio el destino que le fue impuesto. Más cuando el mismo Pedro Musquiz le confiesa su amor, pero al no poder estar juntos, Pedro opta por otros medios para estar junto a su amada. También podemos hablar de su título, como Agua para Chocolate. Es una frase popular que hace alusión a estar listo o en el punto exacto, preparado para el momento. Sea para explotar en enojo rabioso o en un arranque apasionado de amor. En esta novela, las sensaciones y las emociones siempre están a flor de piel, confundiéndose y entrelazándose entre todos los personajes que conviven en la hacienda junto a Tita. Tita tuvo mucho cuidado en cebar a los guajolotes apropiadamente, pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a celebrarse en el rancho, el bautizo de su sobrino, el primer hijo de Pedro y Rosaura. Este acontecimiento ameritaba una gran comida con mole. Para la ocasión se había mandado hacer una vajilla de barro especial con el nombre de Roberto, que así se llamaba el agraciado bebé,
quien no paraba de recibir las atenciones y los regalos de familiares y amigos. En especial de parte de Tita, quien en contra de lo que se esperaba, sentía un inmenso cariño por este niño, olvidando por completo que era el resultado del matrimonio de su hermana con Pedro, el amor de su vida. Laura Esquivel Valdés nace en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1950. Estudió teatro y creación dramática por el Centro de Arte Dramático AC, en la especialidad en teatro infantil, además de ser licenciada en educación preescolar. Durante la década de los 70 y los 80 se dedicó a escribir guiones para programas infantiles. Es en esta época donde ella escribe la novela de la que hablamos el día de hoy. Laura Esquivel se basó en parte de su realidad para escribir. Es el caso de su tía abuela llamada Tita, quien sirvió para ser la protagonista de esta gran novela. Ella también fue delegada a cuidar de su madre. Y al tiempo que su madre falleció, poco después también falleció su tía abuela. Laura Esquivel se sorprendió del tremendo éxito que tuvo su novela. Y es que tanto gustó al público que fue traducida a 30 idiomas. Al principio ella decía que no comprendía cómo es que su primera novela fuese tan popular, aunque después cayó en la cuenta de que los alimentos sagrados en casi todas las culturas sirven como un lenguaje universal, que todos entendemos y que compartimos. Tanta notoriedad tuvo que hasta le produjeron una película y recientemente se produjo una serie basada en esta gran novela, que ya se estrenó en plataformas de streaming. La autora tiene un largo repertorio escrito a día de hoy. Por ejemplo, escribió El diario de Tita en 2016, donde se abordan los 20 años que transcurren en la novela original y en la que se conoce más a fondo a la protagonista, incluyendo sus pensamientos sobre la libertad y el matrimonio. Asimismo, Mi negro pasado, el tercer libro escrito en 2018, se centra más en la época actual y habla sobre la tataranieta de Rosaura, hermana de Tita, donde se abordan temas un poco más actuales como el consumismo o el vacío personal. Pero eso sí, todo ligado a los alimentos. Vale la pena echarles un vistazo, ¿no creen? Pedro, sentado en su hamaca, comía su sandía y pensaba en Tita. Su cercanía le producía una gran agitación. No podía dormir imaginándola ahí a unos pasos de él. Y de mamá Elena, por supuesto. Su respiración se detuvo unos instantes al escuchar el sonido de unos pasos en las tinieblas. Tenía que tratarse de Tita, la fragancia peculiar que se esparció por el aire, entre jazmines y olores de la cocina, solo podía pertenecerle a ella. Por un momento pensó que Tita se había levantado para buscarlo. El ruido de sus pasos acercándose a él se confundía con el de su corazón, que latía violentamente. Pero no, los pasos ahora se alejaban en dirección al baño. Pedro se levantó como un felino y sin hacer ruido la alcanzó. Esta novela es muy bonita de principio a fin. Tiene el romance, la época histórica de nuestro país y hasta te enseña a preparar alimentos para gente que amas. Si te llamó la atención la autora, también escribió en 2001 Tan veloz como el deseo, la cual es una novela íntima dedicada a la memoria de su padre, en la que narra la historia de un telegrafista que tiene el don de interpretar lo que la gente realmente quiere decir, más allá de las palabras. Si te gusta más el tema del romance y un poco la tragedia, Estas ruinas que ves, de Jorge Ibargüengoitia, es una apuesta muy interesante, pues narra las peripecias de un profesor que llega a la provincia ficticia de Cuébano, donde se enamora de una joven que presuntamente tiene el corazón tan frágil que no puede experimentar emociones fuertes. Y si lo que te llama es la época donde se desarrolla, o sea, la Revolución Mexicana, podría interesarte La muerte de Artemio Cruz, en la que su protagonista participó durante este conflicto y durante su lecho de muerte recuerda toda esa época convulsa y dura que tuvo que vivir para poder llegar hasta donde él lo logró. Por el momento yo me despido. Soy Itzel Zambrano y te invito a que sigas acompañándonos en Café con Letras. No te olvides de leer. Nos vemos pronto.
Más de 7.000 millones de personas habitamos este planeta. Datos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, mismo organismo que reconoce 194 países soberanos. La revista Ethnologue, especialista en estudios lingüísticos, considera que hay más de 7.000 idiomas en el mundo. Kenneth Scholler, autor del libro de las religiones de todo el mundo, señala que existen unas 4.200 religiones en el planeta. Y si echamos un vistazo a nuestro país, encontraremos que somos 120 millones de habitantes, donde un poco más de la mitad, casi el 52%, son mujeres. Podemos hallar 68 lenguas originarias más el español, según estudios realizados por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. También podemos encontrar al menos 10 de las llamadas tribus urbanas, entre las que destacan los cholos, los punks, hipsters, emos, góticos, entre otros. Y aunque en el país predomina la religión católica, hoy se tiene el registro de más de 6.000 asociaciones religiosas. Vivir en un mundo y en un país con costumbres, modismos, ideas, creencias y lenguajes tan diversos nos ha convertido en la sociedad más informada en toda la historia de la humanidad. Hoy en día, con la tecnología que ni siquiera imaginaron los más aventurados autores de ciencia ficción, nos es posible establecer en segundos contacto con personas distantes a millones de kilómetros y ver una gran cantidad de textos, documentales, películas, series, noticiarios, etc. Pero en sentido estricto, ¿ser la sociedad con mayor acceso a información es sinónimo de ser una sociedad comunicada? ¿Es lo mismo comunicación e información? La diferencia fundamental entre estos dos términos que pudieran parecernos semejantes es que la comunicación precisa de la interacción con un interlocutor, mientras que la información no requiere una respuesta. Supongamos que muy temprano, Paco accesa a su cuenta de Facebook. Una de las páginas que sigue es la de la Comisión Nacional del Agua, donde, entre otras cosas, informan el estado del tiempo y las condiciones meteorológicas en general. Ahí, Paco se entera que el día estará despejado y la temperatura mínima será de 22 grados Celsius, lo que le indica que será un día bastante caluroso y, en consecuencia, sabrá que debe vestir ropa muy ligera. Y hasta ahí, eso es estar informado. Pero, como Paco es muy buen amigo, ahora que tiene la información sobre las condiciones calurosas del día, le whatsappea a Toño, su compañero, para que no lleve el suéter o la chamarra del uniforme. Inmediatamente Toño, por el mismo medio, le agradece el detalle por haberle informado, así que ya están interactuando. De ese modo, establecen un proceso comunicativo. El proceso comunicativo está integrado por elementos básicos. Según sea el autor o la teoría, se pueden advertir algunas diferencias, pero fundamentalmente son los que ubicaremos en el siguiente esquema. Emisor es la persona que transmite la información. Regresando a nuestro ejemplo anterior, es Paco. Mensaje es la información que se pretende hacer saber a nuestro interlocutor. En este caso, Paco quiere enterar a Toño de que el día estará muy caluroso. Canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje. En este ejemplo, utilizando la señal de Internet y una aplicación de su equipo móvil, el WhatsApp. Código es el conjunto de signos y símbolos para enviar el mensaje, los cuales tienen que ser dominados por los interlocutores para lograr que se efectúe con éxito el propósito de comunicar. En nuestro ejemplo, Paco combina en su mensaje texto y emojis para darse a entender. Receptor es quien recibe el mensaje una vez que se ha descifrado el código del mismo. Retroalimentación o feedback se establece en el momento que el receptor da su respuesta, convirtiéndose en ese momento en el nuevo emisor. Algunos teóricos incluyen dentro del esquema el contexto, que es la situación o el escenario donde se da el proceso comunicativo,
Y es que, utilizando nuestro ejemplo, si Toño viviera en un lugar diferente a Paco, posiblemente la información sobre el tiempo no le sería de utilidad. Deseamos que Toño y Paco no pasen tan mal su caluroso día, así como esperamos que la información que recibiste en este video te haya sido de utilidad para saber la diferencia entre información y comunicación. Hasta la próxima. El día lunes celebramos el Día de la Candelaria, una de las conmemoraciones, sobre todo con tradición más arraigada en nuestro país y por supuesto en nuestro estado. Tlacotalpan se viste de fiesta literal y el río de las mariposas se ilumina con sus candelas. Quiero decirles que esta celebración une historia, fe y convivencia familiar, sobre todo nos recuerda cómo las culturas dialogan y se transforman con el tiempo. Más allá de los tamales y el atole, esta festividad fortalece los lazos comunitarios y la formación humana y social, incluso en los centros educativos. ¿Y ustedes cómo van a celebrar el Día de la Candelaria? Bueno, pues ahora les invito a ver nuestra sección de cultura. Nama kamanitla ixnechilisli, tlempan quetzalhuicani, timexlaskamatilia ika tomaseualtlahtol, pampa antexlagaquilise, cuali xitlachili nitekitl, wan ximotechlali. En esta emisión damos continuidad a las actividades que se llevan a cabo en el Telebachillerato Tlaquilpa, ubicado en la Sierra de Zongolica, área geográfica que forma parte de la Sierra Madre Oriental. Los habitantes del lugar se dedican a la cría del ganado ovino. El propósito de esta actividad es obtener, además de la carne, la materia prima con la que han de confeccionar las prendas de vestir con las que se cubren las personas de las bajas temperaturas del lugar. De los vestuarios que se elaboran y usan de manera general a diario, surgen los trajes típicos de la población de Zongolica y de Tlaquilpa. La característica principal de estos atuendos y otras prendas textiles es que están teñidos con tintes naturales, práctica heredada de sus antepasados. En los festejos religiosos, cívicos, culturales y tradicionales, los habitantes del lugar y los alumnos hacen gala de los trajes típicos de su zona. Los jóvenes del Tebaep, Tlaquilpa, muestran orgullo al ser portadores de su cultura y de sus tradiciones. Con estas acciones, además de identificarse con sus raíces, valoran su patrimonio cultural. En sus aulas, los alumnos cuentan con equipo audiovisual y un centro de cómputo, a donde adquieren conocimiento en las técnicas de información y comunicación. En esta ocasión, el Tebaep Tlaquilpa hoy nos comparte una alegría. Esta va dirigida a la titulación profesional de una de sus exalumnas, Nadia Tehuacatl Montalvo, cuya tesis realizó en el plantel Tebaep que estudió. Muchas felicidades para esta destacada alumna, que pone en alto su esfuerzo y apoyo que le brindaron sus padres y maestros. Nos motiva poder observar que han alcanzado sus sueños, concluyendo sus estudios del nivel medio superior. Te pedimos que sumes tus audios, dibujos y videos para que nos permitan mostrar la grandeza de nuestro subsistema. Puedes enviarlos al correo /sabatinatebaep@msef.gov.mx. Les daremos difusión. Cosecha es una exposición que celebra 27 años de trabajo artístico y cultural en Veracruz, reuniendo artistas de distintas generaciones con algo en común: su relación con el territorio y los materiales. El nombre lo dice todo. Aquí el arte se entiende como un proceso, como cuando siembras algo. Primero tienes la idea, luego la trabajas, luego trabajas en ella, la cuidas, la cambias y con el tiempo ves el resultado. De esta muestra vemos el arte como un proceso vivo, parecido a sembrar, cuidar y cosechar,
Aquí se juntan artistas con diferentes trayectorias, algunos con muchos años de experiencia y otros más jóvenes, pero todos conectados por el mismo interés en los materiales, el cuerpo y la expresión artística. La exposición se organiza en 4 caminos principales: la escultura en piedra, madera y mármol, el trabajo con fibras, materiales orgánicos y textiles, la cerámica y el arte objeto, que se expande hacia la instalación y el ensamblaje. Cosecha no solo trata de técnicas o materiales, también habla de momentos. Con el paso del tiempo, durante el proceso curatorial, se descubrió algo muy importante. Las obras también pueden leerse según el momento en la carrera de cada artista. Algunas piezas representan lo más característico de su trabajo y estilo, otras son obras poco comunes que casi no se muestran, y otras más anuncian nuevas etapas o nuevas búsquedas creativas. Este enfoque no reemplaza a los anteriores, sino que los une. Las generaciones y los materiales dialogan como si fueran ramas y raíces del mismo árbol, donde lo nuevo crece a partir de lo que ya fue sembrado. Sin embargo, nada de esto existiera sin un espacio que lo haga posible. Gracias al trabajo constante del Jardín de las Esculturas Jalapa, perteneciente a la Secretaría de Cultura de Veracruz, que durante 27 años han cultivado este espacio como un terreno fértil para el arte. Cosecha es el resultado de 27 años de trabajo, cuidado y creación. No solo es una exposición, es la prueba de que el arte también se cultiva. Puedes visitarla de martes a domingo en el horario que te presentamos. Su vigencia será hasta marzo del presente año. En otro contexto de la cultura, estamos próximos a celebrar este 2 de febrero la fiesta de la Candelaria, festejo anual que honra a la Virgen de la Candelaria. Esta festividad es declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. La música, la danza y el fandango, típico de la región del Bajo Papaloapan, río del sureste del estado de Veracruz, alegra a propios y visitantes. Te invitamos a ser partícipe de esta fiesta cultural y a conocer las artesanías y arquitectura colonial del pueblo mágico de Tlacotalpan, Veracruz, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998. Escuchemos la despedida en lengua náhuatl a cargo de Leticia Hernández Hernández, locutora de Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos. Tlaskamati miyak pampan techlacaquilihque, tlen panitlax nextilisli, tlan tipixto campa titepostlatetemos, nopona xiquixti nopatequitl, uan ojatistos de camani camatilisli, tleni itlamia samano. Síguenos en la Barra Sabatina en su 5ª emisión del año 2026. En Barra Sabatina queremos escucharte. Tu voz, tus ideas y tus opiniones son muy valiosas para este espacio. Así que, por favor, compártelo a través de nuestras redes sociales y correo electrónico que aparecen en pantalla. Aprovecha este espacio, es un foro de expresión y además es tuyo. Continuamos con nuestra programación. Desde 1997, cada 2 de febrero se recuerda el Día Mundial de los Humedales, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas. En México contamos con diferentes tipos de humedales, como los manglares, pantanos, lagos, ríos, oasis, marismas, pastizales húmedos, estuarios y arrecifes de coral. Todos ellos poseen gran importancia para nuestro país, además de que nos proporcionan diversos beneficios, entre los que se encuentran almacenamiento de agua y recarga de mantos acuíferos, regulación del clima, producción de alimento, turismo y esparcimiento. Cuidemos nuestros humedales.
Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan con el flujo de energía y de materia que hay en el medio ambiente. Existen muchos tipos de ecosistemas, pero solo distinguiremos dos clases. El terrestre, que son bosques, selvas, sabanas, desiertos, polos, etc. Y el acuáticos, desde un charco hasta los océanos, mares, lagos, lagunas, manglares, arrecifes u otros. Los ecosistemas que vemos a nuestro alrededor pueden agruparse en dos categorías: ecosistema natural y ecosistema artificial. Estos ecosistemas están formados por factores bióticos y factores abióticos. Ecosistema natural. Se desarrolla en la naturaleza de manera espontánea o natural sin la intervención del hombre. Se forman con el paso del tiempo y tienen características particulares de clima, suelo y cantidad de lluvia. En los ecosistemas habitan una multitud de seres vivos propios de la zona, los cuales están acostumbrados a vivir bajo esas condiciones y tienen como fuente principal de energía al sol. Los ecosistemas naturales se clasifican en ecosistema terrestre, seres vivos que se desarrollan en la tierra o suelo como las sabanas. Ecosistema acuático, desarrollado en los diferentes cuerpos de agua como los océanos o costas. Ecosistemas mixtos, transición y combinación de los anteriores como los humedales. Algunos ejemplos del ecosistema natural serían el bosque, el desierto y el mar. Ahora, el ecosistema artificial, a diferencia de los ecosistemas naturales en los que la principal fuente de energía es el sol, en los artificiales es necesario que el ser humano se provea de fuentes de energía artificiales para que funcionen motores de calderas, equipos de riego, sistemas de iluminación, maquinaria y herramientas, así como otros elementos mecánicos. Los ecosistemas artificiales se clasifican en terrestres, acuáticos, urbanos, agropecuarios o agrícolas. Ejemplos de ecosistema artificial serían: campo cultivado, es modificado de acuerdo a las necesidades del agricultor. La ciudad, donde se intervienen diferentes espacios verdes, presa, minas a cielo abierto, invernaderos, jardines, arroyos y acuarios. Como se mencionó anteriormente, los ecosistemas están formados por los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos los organismos vivos que se relacionan con otros. Son la fauna y la flora de un lugar específico y sus interacciones son las relaciones que se establecen dentro de un ecosistema y que condicionan su existencia. Los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida y no necesitan la interacción con otros seres vivos para existir. En Telebachillerato tenemos un espacio para dialogar, reflexionar, dar tu punto de vista, pero pasar de la idea a la acción. Porque pensar distinto también transforma realidades. Nos referimos al podcast Revolucionando con Ciencias. Así que veamos cuál es el tema que nos presenta esta semana. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Revolucionando Conciencias, el podcast donde dialogamos, reflexionamos y descubrimos juntos nuevas formas de transformar nuestro entorno. Soy Vicky Mora y hoy hablaremos de un tema clave para nuestra vida cotidiana, la ciudadanía digital. Vivimos inmersos en el mundo digital, desde las clases en línea hasta las redes sociales. Pasamos gran parte de nuestro tiempo conectados. Pero ser parte del mundo digital no es solo tener acceso al Internet
sino saber cómo participar de forma crítica, ética y responsable. Hoy queremos responder preguntas como ¿qué significa ser un ciudadano digital? ¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones en el ciberespacio? ¿Cómo podemos protegernos y usar las tecnologías de forma segura y productiva? ¿Y qué papel juega la educación en este proceso? Para responder a estas y otras preguntas, tenemos el honor de contar con dos invitados de gran trayectoria y compromiso con la educación. En primer lugar, nos acompaña el maestro Irving Ilhuicamina Mendoza Ruiz, director general del Telebachillerato de Veracruz, quien ha impulsado con fuerza la formación integral de los jóvenes en nuestro estado. Y también está con nosotros el doctor Alberto Ramírez Martinel, experto en la nueva escuela mexicana e investigador de la Universidad Veracruzana, reconocido por su trabajo e innovación educativa y tecnología aplicada al aprendizaje. Así que quédate con nosotros, porque este episodio te dará las herramientas valiosas para ejercer una ciudadanía digital activa, informada y consciente. Comenzamos. Hoy se enciende la chispa en tu mirar. Con cada paso hay un mundo por cambiar. Ideas que vuelan como el viento sin final. Revolucionando conciencias, todo puede empezar. Gracias Vicky Mora por la presentación y bienvenidos a esta emisión de Revolucionando Conciencias. Hoy vamos a hablar sobre ciudadanía digital para el contexto del bachillerato, en concreto de los tebanos. Y está con nosotros el director general de este subsistema, Irving Ilhuicamina. Irving, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Pues tenemos una reflexión bien interesante que pues viene a sumar con las reflexiones que hemos tenido anteriormente en esta serie de podcast. ¿Qué es la ciudadanía digital? ¿Qué esperamos de los estudiantes de este subsistema y en general del bachillerato mexicano? Irving, ¿qué se entiende por ciudadanía digital en el contexto de, pues, del ciberespacio, digamos inicialmente, pero también del bachillerato mexicano? Pues efectivamente, la importancia que tiene la ciudadanía digital es el uso responsable de tener un diálogo con la Internet y principalmente también el saber que hay una responsabilidad sobre los valores, la ética, también sobre cómo poder acceder a esta información, este mundo de información que se está dando y que tenemos que ser también muy responsables de cómo vamos a manejarla y qué vamos a hacer con todo ello. En el marco curricular común de la educación media superior del 2022, el recurso sociocognitivo cultura digital tiene 4 categorías y una de las categorías es ciudadanía digital. Y en el caso de la ciudadanía digital se entiende a través de 4 subcategorías, ¿no? Una de las subcategorías es el manejo de la normatividad, del marco normativo. Otro es el cuidado de la identidad digital. Uno más es la ciberseguridad o la seguridad en el contexto digital. Y el cuarto o la cuarta subcategoría es la lectura y escritura en espacios digitales. Y en este sentido, Irving, la lectura y escritura en espacios digitales como parte del ejercicio de ciudadanía digital. ¿Qué nos podrías comentar sobre la ciudadanía digital y la relación con la escritura académica en el bachillerato? Efectivamente, la responsabilidad es uno también de los puntos importantes de esta ciudadanía digital, porque el uso de esta información que genera a través de estas herramientas tecnológicas nos permite dar una perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo y de dónde está surgiendo la información. En ese mismo sentido y contexto, debemos no tan solo dejar que la herramienta haga su trabajo, que nos brinde una mirada, sino que también nos permita tener una idea y empezar a procesarla. Ya toca también en esa ayuda que el mismo profesor también nos empieza a mediar sobre el uso de esa información para poderla aplicar y tener un resultado que probablemente es el producto final que esperamos que se tenga. Que lo importante no es tan solo que la información que se esté generando en estas herramientas sirva únicamente como para tener una finalidad de lo que se está buscando, sino más bien entender cómo es que estamos construyendo ese conocimiento a través de estos medios.
La inteligencia artificial generativa redacta, escribe y pudiera ser muy tentador pedirle que escriba por mí como profesor o como estudiante. ¿Cómo le podemos explicar a la comunidad el proceder de un ciudadano digital responsable ante esta tan atractiva, tecnología que podría ser como, no mi copiloto, sino mi esclavo digital, ¿no? El que escriba por mí? Sí, efectivamente, nos hemos dado a la tarea únicamente de pedir, pero no nos damos a la tarea de también dar. Y contribuir con ese lenguaje de comunicación con el que podemos establecer a través de la inteligencia artificial nos permite también empezar a alimentar de una forma en la que debemos de también ser muy responsables de la región en donde nos encontramos, el lenguaje que utilizamos para poder tener esta información, pero también el uso que le vamos a dar, desde qué es lo que esperamos que nos dé, a qué es lo que esperamos nosotros obtener y qué es lo que estamos formando para poder seguir contribuyendo en ello. El maestro tiene que también empezar a identificar cómo construir todos los elementos para poder identificar qué es lo que se quiere y se busca y se espera, pero también el alumno de poder obtener esa información y como lo podríamos mencionar como un ejemplo, el hecho de la taxonomía de Bruno de Massana, cómo poder llevar de conoce, identifica, lo aplica y lo desarrolla. Eso nos podría llevar también a estar generando toda esta interacción con los estudiantes y que sería también una forma de poder hacer que los maestros estén caminando sobre esta visión y que podamos con ello empezar a generar un lenguaje más complejo para la apropiación de conocimiento. ¿Qué tal, Irving, si nos platicaras un poco más sobre esta propuesta que tienes de generar una taxonomía a partir de Bruno Marzano en esta idea, digamos, pensando en 4 pasos, ¿no? Los 2 iniciales, si nos pudieras explicar, y después avanzamos ya a la aplicación. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? De lo que hemos visto, normalmente aplicamos el copy-paste, ¿no? Normalmente, y es lo que terminamos haciendo. Únicamente sabemos que la información está ahí, que la herramienta tecnológica nos va a proporcionar la información y que la transportamos a un producto que pide el maestro. Pero lo que tenemos que hacer es, tenemos esa construcción de obtener la información, lo convertimos a un documento final que espera como resultado del aprendizaje, pero tenemos que desarrollarlo en un proyecto y este proyecto tiene que ser aterrizado a responder una pregunta. Al final del día tenemos que empezar a generar esta ciudadanía responsable que empiece a tener como resultado pues una visión más integral a través de facilitar todos los vehículos de información como son estas herramientas, pero también poderlos aplicar a través de ir conociendo más herramientas que complementen un ecosistema consciente de lo que pasa a través de estos medios digitales que están. En el marco curricular común de la educación media superior y en especial o en general en la nueva escuela mexicana, el cambio de los modelos anteriores a este de la nueva escuela mexicana creo que está en el objetivo último, que es la formación de ciudadanos, ¿no? Se busca el bienestar y la formación de ciudadanía. Y en el sentido, ahora hablando de cultura digital, pues hablar también de una ciudadanía digital. Y está esta propuesta de los proyectos Aula, Escuela, Comunidad, ¿verdad? Y tú has hablado, pienso, en los 2 elementos más avanzados de la taxonomía que estás proponiendo, de la aplicación. Y el ciudadano, me parece, que ejerce su ciudadanía en comunidad, ¿verdad? ¿De qué manera puedes pensar que toda esta serie de elementos curriculares, digamos el marco curricular común, la nueva escuela mexicana, los proyectos Aula, Escuela, Comunidad, la comunidad al centro y la ciudadanía, incluida la ciudadanía digital, pudiera representar una posibilidad de ahora sí, de una revolución de conciencias en las aulas del bachillerato? ¿Qué debe de hacer el profesor para promover todos estos elementos? ¿Qué deben hacer los estudiantes? Digamos, siguiendo la propuesta de la aplicación de lo aprendido en la propuesta que tienes de taxonomía. Pasando una idea de papel, el aula, específicamente del pizarrón, haya un proyecto, prototipo que nos ayude también a modelar lo que se está buscando. Al final del día, es importante también destacar que estas herramientas tecnológicas nos ayudan a probar tantas opciones o escenarios posibles, que lo importante es poderlo llevar como resultado a responder a una problemática de la propia comunidad.
Y hacer este ejercicio también nos va a permitir, por supuesto, llevar cada paso, vivir cada proceso a través de los actores educativos. El propio docente como mediador de conocimiento, los propios padres de familia que colaboran y coadyuvan para que este resultado sea el óptimo. No tan solo el aprendizaje, sino también una persona consciente, integral de la responsabilidad que tiene de poder aportar y poder traducir todo ese conocimiento que nos dan estas herramientas a una aplicación, a responder con algo tan práctico que a veces en la simpleza de todo lo que estamos haciendo muchas veces nos olvidamos de eso tan sencillo y tal vez la inteligencia artificial empieza a darnos un poquito de luz y rescatar esa parte y en conjunto empezar a construir una identidad que nos lleve pues, a resolver de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y por supuesto también teniendo resultados que no tan solo sirvan para resolver en ese momento, sino que se conviertan en el modelo que empieza a resolver cada día una problemática, un modelo, un sistema. Has mencionado una serie de conceptos que resultan interesantes y serán familiares para la comunidad educativa. En el contexto de la cultura digital, como un recurso sociocognitivo, se habla de ciudadanía y dentro de la ciudadanía, pues de la seguridad y de la identidad. Tú has mencionado ahora la formación de identidad, yo diría de ciudadanos digitales, y también has hablado de los proyectos y de la inteligencia artificial generativa. Yo me quisiera quedar en estos tres elementos para preguntar un par de cosas todavía. Primero, ¿cómo formamos ciudadanía digital e identidad de nuestros estudiantes en las aulas? ¿Qué es lo que tenemos que revisar, orientar? Finalmente estamos, decíamos, formando ciudadanos. ¿Cómo podríamos orientar a buenos usos de la inteligencia artificial a partir de, yo diría también, de la definición de una identidad, de un deber ser, de una forma correcta de proceder de nuestros estudiantes? ¿Cómo podríamos avanzar en ese sentido? Desde sentar las bases de lo que es la ética de la ciudadanía digital, el uso responsable de la información que se está vertiendo y que se está trabajando y con la que tenemos acceso, porque algo muy interesante ha sido el uso de que estas generaciones han tenido acceso muy rápido a la información, pero con ese cúmulo de información no sabemos qué hacer. Y el propio docente ha transformado el uso del paradigma de la inteligencia artificial como una barrera del aprendizaje. Sin embargo, no lo vemos como un aliado que nos permite empezar a construir entre todos y traducirlo, que entre alumno, maestro y padre de familia podemos centrarnos a poder construir entre todos un decálogo, por así decirlo, que nos ayude también a ver cuáles son los elementos claves que debe de tener y los pasos a seguir para poder hacer uso de todas esas herramientas para que al final se conviertan también en un medio, un conductor que nos ayude también a hacer que las cosas sean mucho más prácticas, pero también muy conscientes de la responsabilidad que tiene poder tener acceso a tanta información. Hay una propuesta más que nos haces ahora, digamos, en tu discurso estamos escuchando entender y ordenar, ¿no? Has propuesto inicialmente una taxonomía, ¿verdad? Que vaya de lo más sencillo a lo más cognitivamente complicado, que sería aplicar, llevarlo y en el contexto de la nueva escuela mexicana, usar lo aprendido para resolver problemas propios de la comunidad. Y ahora has mencionado también un decálogo, que sería encontrar lo conducente, lo correcto y lo que no es, pues extinguirlo o dejar de utilizarlo, ¿verdad? Entonces me parece, y además es una propuesta muy positiva el trabajar con decálogos porque no es punitivo, no te castigan, no, a diferencia de un reglamento, el decálogo invita a hacer cosas. ¿Podrías pensar en algunas ideas en el caso del uso de la inteligencia artificial que fomentaran el buen uso? En el campo de la medicina se habla de buenas prácticas, ¿no? Y los doctores, los médicos encuentran buenas prácticas y las documentan y la invitan a la comunidad de los médicos a seguir estas buenas prácticas. Probablemente para la educación nos queda lejano el tema de buenas prácticas con el sentido médico,
pero podría ser ahora una metáfora o un préstamo de la medicina para nosotros para identificar un par de buenas prácticas de uso de inteligencia artificial generativa o solo de inteligencia artificial en las aulas. No sé si pudieras compartir un par de estas buenas prácticas. Muchas veces cuando un tema se nos presenta, efectivamente podemos partir de cómo crear una idea. Podemos utilizar un comparativo, el ChatGPT, Gemini, por decir alguno, y a partir de ello nos dan dos referencias. Uno con un discurso un tanto más simple, más práctico, y otro basado también en la consulta de información a la que tiene acceso el ecosistema de Google en este caso. Eso nos permite tener a partir de ello una referencia sobre lo que podemos hacer y el uso de otras herramientas que nos puedan complementar. Ese uso responsable nos da a nosotros una perspectiva de qué es lo que podemos crear, cómo podemos resolverlo. No significa que ese vaya a ser la respuesta, pero a partir de ello entra el discernimiento de cada uno de nosotros para poder tomar a partir de ese elemento y empezarlo a construir. Y en el uso de ese proceso, pues empezamos a aplicar parte de ese decálogo y por supuesto vamos direccionando a una solución que nos puede llevar, por lo menos en la etapa del modelaje, ya no a la mejor en una implementación 100% definitiva, pero sí por lo menos una alternativa de solución, probablemente sea una de cada 1000, pero por lo menos ya estamos acercándonos a reducir la respuesta más activa o necesaria para poder resolver el problema. Has hablado ahora de una postura crítica de los estudiantes, de preguntarle a una inteligencia artificial, a otra, consultar con el profesor, ver en el libro, revisar qué es lo que está sucediendo quizá con conocimientos ancestrales o comunitarios, y una vez que tenga las distintas visiones, decidir cuál es el camino. Eso presenta, me parece, un perfil ideal para nuestros estudiantes que trascienden la búsqueda enciclopédica en una enciclopedia de la repisa de la casa de la abuela o en una enciclopedia digital o usar las inteligencias artificiales generativas como si fueran fuentes de información y trascender hablábamos del copy and paste de un lugar a otro y entregarlo como si fuera pues propio sin que yo siquiera lo haya leído, ¿no? Y tú has presentado contrastar fuentes de información, poner en duda algunas y tomar la mejor decisión. Y esto a su vez habla de comunidad. ¿Cómo, para ir cerrando la conversación, cómo podríamos hacer un uso colectivo, comunitario de las inteligencias artificiales generativas? ¿Podríamos poner en duda o algunos de los alumnos usar una y otros otras y luego contrastarla? ¿O cómo se te ocurre esta? Cada uno de estos instrumentos por los cuales podemos consultar cada herramienta tecnológica, celulares, iPad, tablets, computadora, tiene acceso a una cuenta que va construyéndose por el uso que le damos cada uno de nosotros. Y en ese inter, cuando entramos en un diálogo, en una conversación, podemos tener perspectivas diferentes. Utilizamos la herramienta, pero al final del día podemos tener ese diálogo y entre todos volver a tener una perspectiva en el llegar, ponernos de acuerdo. Y entre todos resolverlo. Al final del día es también forma de una comunidad que nos ayuda también a través de miradas múltiples que nos pueden conducir a resolver problemas tan simples que muchas veces nos olvidamos de hacerlo porque no estamos inmiscuidos en ese proceso, pero sí nos ayudan a tener otras miradas que ni siquiera a lo mejor algunos de nosotros pudiéramos tenerlo, pero sí es necesario que podamos mantener ese diálogo del humano, que es también la forma en cómo se va construyendo la inteligencia artificial, y a través de ese mediador que es el facilitador de este proceso nos ayuda también a aterrizarlo, a tomarlo en cuenta siempre la comunidad y quienes están arraigados en ella para no salirnos del guión, ¿no? Pues muy bien, chatear no solo con el ChatGPT, sino chatear entre nosotros, el diálogo, la mirada múltiple, la mirada comunitaria, pues esa es la propuesta que nos hace Irving Ilhuicamina, que es director general del TEBAEP. Regresamos contigo, Vicky. Este ha sido un programa muy interesante, la entrevista muy cercana a lo que estamos viviendo en las aulas. Se ha hablado del día a día, ¿verdad? Del recurso
curso sociocognitivo de cultura digital, de la ciudadanía digital, de sus subcategorías, del chat GPT, de la inteligencia artificial y cómo podríamos usarla en un sentido útil, en un sentido más cercano al aprendizaje, al conocimiento, que trascienda los usos enciclopédicos y de preguntas simples a la inteligencia artificial. Vicky, regresamos contigo. Hemos llegado al final de este episodio de Revolucionando Conciencias. Agradecemos profundamente la participación del maestro Irving Iluicamina Mendoza Ruiz y del doctor Alberto Ramírez Martinel, investigador de la Universidad Veracruzana y especialista en la nueva escuela mexicana. Hoy nos quedamos con una reflexión muy poderosa. Ser ciudadanos y ciudadanas digitales no es solo usar la tecnología, sino saber habitar en el mundo digital con ética, responsabilidad y conciencia. Recuerda que tú también eres parte de esta revolución educativa. Cada vez que eliges informarte, respetar a otras personas o proteger tu privacidad, estás construyendo una comunidad más fuerte y conectada. Si este episodio te dejó pensando, compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos, ¿qué significa para ti ser un ciudadano digital? Esto fue Revolucionando Conciencias, el podcast donde aprendemos, cuestionamos y transformamos. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que nos puedes ver a través de la página www.tvmas.mx, página oficial de RTV. Y bueno, desde donde estés no hay pretexto. Nos puedes seguir viendo, ¿verdad, Rosa? Así es, sigan nuestra programación. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de una de las fechas importantes que tenemos marcadas en nuestro calendario. Es el 4 de febrero, que es precisamente el Día Mundial sobre la lucha contra el cáncer. Esta fecha fue promulgada por la Organización Mundial de la Salud, Ros, así como también el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y también la Unión Internacional contra el Cáncer. Estas tres instituciones, bueno, tienen como objetivo precisamente el autocuidado, precisamente la prevención y algo muy importante, salvar vidas. Recordemos que la información a tiempo es realmente valiosa. Y como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Así es, esto es muy importante que nos dice Rosy porque también favorece a una detección oportuna que es crucial y con esta frase que nos comenta de Hipócrates nos da pie a presentarte la siguiente participación que nos brinda la licenciada en nutrición Gabriela Ramírez Abonce, que precisamente nos platica sobre la importancia de la selección de alimentos para nuestro cuidado. Hola a todos, un saludo a la comunidad educativa de Telebachillerato de Veracruz. En esta ocasión vamos a hablar de tips de nutrición para que ustedes tengan una idea y se familiaricen más con lo que es una alimentación saludable. Cuando escuchamos la palabra nutrición, nosotros normalmente rápido pensamos en palabras como dieta, restricción, comida, pero la nutrición va más allá. Nutrición es la disciplina que nos ayuda a entender el proceso en que nuestro cuerpo va a transformar los alimentos para convertirlos en energía y salud. No solo se trata de lo que comemos, también se trata de cómo nuestro cuerpo va a digerir, absorber y a utilizar todos nuestros nutrientes para que de esta forma tú puedas correr, estudiar, simplemente recorrer todo tu día. En otras palabras, la nutrición es la disciplina que conecta lo que va desde nuestro plato hasta lo que va a nuestras células. Normalmente escuchamos que debemos llevar una alimentación saludable, pero nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria? La nutrición no solo se trata de limitar, de prohibir. Aquí lo que debes aplicar tú es que debes de tener una alimentación equilibrada. No se trata de solo consumir alimentos, se trata de llevar una alimentación balanceada para que tu cuerpo funcione al 100% lo mejor posible. Te comparto 2 reglas de oro que deberías de aplicar todos los días. Tu alimentación debe ser completa y equilibrada. ¿Qué significa ser completa y equilibrada? Uno de los tips que te aconsejo es que tu plato, tu alimentación del diario debe ser variada. ¿En qué sentido?
Tu alimentación debe tener hidratos de carbono, proteínas y grasas, que son los macronutrientes. Estos se encuentran en mayor cantidad en tu plato. Y los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, los cuales los encontramos mayormente en las verduras y en las frutas. Recuerda que comer bien es el combustible que va a decidir en tu día la energía que vas a tener tanto para estudiar como para hacer ejercicio. Para seleccionar tus alimentos y cuidar tu salud, te doy 3 sencillos tips. 1. Prefiere lo natural. Mientras más se parezca el alimento a cómo salió de la naturaleza, es mucho mejor. Por ejemplo, en tu fruta, siempre elige la picada. Es mucho mejor que cuando tomamos un jugo que tiene muchísimo azúcar. 2. Sigue la regla de los colores. Intenta que tu plato tenga por lo menos 3 colores distintos, especialmente en las verduras. Las verduras en cada color nos indica que hay una vitamina distinta que tu cuerpo necesita. Por ejemplo, deja descansar tantito el verde, lechugas, espinacas, acelgas. Podemos variarle un poquito más. ¿Qué te parece una crema de zanahoria deliciosa? Y aparte agregas una ensalada con jitomate, lechuga y añadir muchísimos más colores y tu cuerpo te lo va a agradecer. 3. Lee las etiquetas, pero no te obsesiones. Es importante que aprendamos a estar más pendientes de los productos que consumimos. Si el producto que acabas de elegir tiene muchas etiquetas de exceso de azúcar o exceso de sodio, yo te invito a que elijas otro producto o que por lo menos no lo consumas tan seguido. Recuerda que no existen alimentos buenos o malos. Aquí lo importante es el balance. Los colores, los nutrientes, lo que nos va a ayudar a la energía durante todo tu día, el crecimiento que tú necesitas. Hay que aprender a elegir colores, variedad, y todo esto nos va a ayudar a nutrir de mejor manera nuestro cuerpo. Recuerda que comer sano no tiene que ser aburrido. En Tebaev, cuidarte te va a encantar. Todo lo que consumas ahorita te va a ayudar a la prevención para que más adelante tú no presentes enfermedades crónico-degenerativas. No esperes a depender de un medicamento. Es mejor cuidar tu alimentación. La alimentación en nuestros días supone una gran paradoja. Hay más control, pero es menos saludable. Está condicionada por hábitos y costumbres, tradiciones culturales, factores socioeconómicos e influencias de otros países. Hoy en día debemos modificar los hábitos alimenticios. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar por qué es tan importante tener una alimentación saludable? Los alimentos nos ayudan a reconstruir las defensas del cuerpo, así como un aporte de energía. Además, una alimentación saludable nos puede ayudar a prevenir enfermedades, disminuir la glucosa en la sangre, reducir el colesterol, controlar el sobrepeso y la presión arterial, así como disminuir el riesgo de un ataque al corazón. En pocas palabras, a mejorar la salud y el bienestar en general. Hay que estar conscientes que todo lo que ingerimos debe ser equilibrado, incluyendo una variedad de alimentos que nos garanticen que se están cubriendo los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantenerse en buen estado nutritivo. Para lograrlo, podemos utilizar el plato del bien comer. Una representación sería este gráfico de lo que nosotros deberíamos comer de manera equilibrada en diferentes tiempos, como es el desayuno, comida y cena.
el plato del bien comer se clasifica en 3 grupos de acuerdo a sus características nutricionales. Grupo 1, cereales, tubérculos y harinas. Grupo 2, frutas y verduras. Grupo 3, leguminosas y alimentos de origen animal. Veamos el grupo 1, cereales, tubérculos y harinas. Son la principal fuente de energía que utiliza el organismo para realizar sus actividades. Además, si estos son integrales, se asegura un mejor aporte de fibra. Grupo 2, frutas y verduras. Se recomienda consumir una amplia cantidad y variedad de este grupo. Ambas son buena fuente de agua, vitaminas y minerales. Las verduras, si las puedes consumir crudas, es mejor. Si esto no es posible, entonces cuécelas o cocínalas al vapor. Las frutas, es mejor comerlas con cáscara. Esta te brindará mucha fibra. Grupo 3. Leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas contienen el carbohidrato llamado almidón. Son un buen aporte de proteínas. Los alimentos de origen animal contienen proteínas, colesterol y grasas saturadas que en exceso son perjudiciales. No debemos olvidar que dentro de algunos grupos hay diferencias en función del contenido graso y de azúcares. Lácteos completos o descremados, carnes grasas o magras, yogures sin azúcar o azucarados, lo que se traduce en mayor o menor número de calorías. ¿Cuánto debo comer? Las frutas enteras se deben escoger de tamaño estándar o similar al tamaño del puño de la mano, que es equivalente a una taza de 240 mililitros. Verduras de hojas verdes como la lechuga, espinaca, etc., tomaremos como referencia nuestras 2 manos para medir una porción. Los quesos y carnes se miden con la palma de la mano. Su equivalencia sería el tamaño de una tarjeta bancaria. La avena, arroz, pastas y papa cocida, al ser cereales idénticos, la porción es media taza o la mitad de un puño. De los alimentos que hay en casa, elabora un menú que contenga los 3 grupos nutricionales. Compártelo con tus compañeros y profesor. Una alimentación saludable, junto con una actividad física, son factores determinantes de la composición corporal. Ambas pueden prevenir el desarrollo de enfermedades. Es por eso que debes mantener una alimentación equilibrada y una vida saludable. Así obtendrás múltiples beneficios, mejorará tu calidad de vida, tu humor y autoestima serán excelentes. También tu energía y aspecto físico cambiarán en todos los sentidos. ...4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células y puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, formándose un tumor. Al cáncer también se le conoce como tumores malignos o neoplasias malignas. Los factores de riesgo más comunes son consumo de tabaco, cigarrillos y tabaco sin humo, sobrepeso y obesidad, mala alimentación en la que se ingieren cantidades insuficientes de frutas y hortalizas, inactividad física, consumo de bebidas alcohólicas, infecciones genitales por papilomavirus humanos, infecciones por los virus de las hepatitis u otras infecciones oncogénicas, radiaciones ionizantes y ultravioleta, humo generado en los hogares por la quema de combustibles sólidos. Los nuevos avances han logrado que el cáncer ya no sea sinónimo de muerte. El diagnóstico temprano consiste en 3 pasos sucesivos que deben llevarse a cabo de manera oportuna. 1. Estar consciente de un posible problema de salud y tener acceso a la atención médica. 2. Estudios clínicos, diagnóstico y estadificación. Encontrar la etapa en la que se encuentra el tumor. 3. Acceso al tratamiento. La Sociedad Mexicana de Oncología indica que la edad, el estrés y las alteraciones en la forma de comer son los principales factores de riesgo. Cada año se estiman 148,000 nuevos casos de cáncer en México. Aproximadamente 65,500 casos en hombres y 82,400 mujeres.
Las causas de muerte más frecuentes en México son mama, próstata, cérvico-uterino, colorectal, pulmón, estómago, hígado y leucemia. Cuando el diagnóstico se hace oportunamente, hay grandes posibilidades de administrar un tratamiento curativo para la mayoría de los tipos de cáncer. Si la enfermedad se diagnosticara en etapas avanzadas, es más difícil administrar un tratamiento curativo. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. El Telebachillerato de Veracruz se caracteriza por ser un subsistema que favorece el respeto, además de promover ambientes adecuados para el aprendizaje y la inclusión. Desde este espacio resaltamos que el aprendizaje de la lengua de señas es una manera en la que podemos incluir a las personas con discapacidad auditiva. Hola, hoy vamos a aprender sobre los miembros de la familia. Mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, sobrino, sobrina, nieto, nieta, yerno, nuera, suegro, suegra, cuñado, cuñada, esposo y esposa. Nuestra Constitución mexicana fue promulgada el 5 de febrero de 1917, pues recordemos que después de la Revolución Mexicana y ante la necesidad de fortalecer su sistema político que garantizara la seguridad de las personas y el patrimonio nacional, fue presentado un nuevo proyecto ante el Congreso por solicitud del presidente Venustiano Carranza. En 1916 se eligen diputados para el Congreso Constituyente, además de redactarse la Carta Magna que nos rige, baluarte de la democracia en nuestro país. Este 2026 celebramos 109 años de su promulgación. Por ello, construyamos un mejor país y hagamos valer los derechos que la Carta Magna nos otorga. Un derecho fundamental, la educación, por la que el Telebachillerato de Veracruz trabaja con gran esmero, también al presentarte material educativo. El proyecto que venimos a presentar hoy es el de lápices ecológicos. Venimos del Telebachillerato Chavarrillo, municipio de Emiliano Zapata, de la zona Jalapa D. El propósito de este lápiz ecológico es sustentabilidad tanto a las amas de casa, a los estudiantes, en empresas, prácticamente toda la población en general y más. Este lápiz está elaborado manualmente a base de periódico, grafito, cápsulas y en este caso lo que es semillas, entre otros materiales como regla y otras cosas para que esto quede más de una forma que se pueda usar bien. Este proyecto obviamente se vincula con otras WAT que viene siendo la de ecología, que es el cuidado del medio ambiente, la de sociología, que es para que los chicos investiguen, para que nos sirve en donde obviamente el buscar prácticamente el beneficio del proyecto. En lo que viene siendo cultura digital es para utilizar sus herramientas para que ellos puedan obviamente usar los textos y poder hacer la forma de cómo se
presenta los lápices, o hacer obviamente los trípticos para poder ser obviamente enseñados este proyecto. La otra UAC con la cual se puede vincular o que se vincula es con taller de ciencias. Como ustedes saben, es parte de lo que es la materia que utiliza la sociedad, y como decimos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y aquí en estos lápices ecológicos es donde estamos mirando este tipo de materia. Y el otro es en la economía, el buscar la producción y la venta de estos lápices ecológicos. En este taller de desarrollo comunitario trabajamos actualmente 20 compañeros que somos los que realizamos cada paso de estos lápices ecológicos. Mi nombre es la maestra Yaida Sánchez Orduña. Estamos representando al taller de artes culinarias de nuestro centro de trabajo, que es Telebachillerato Rafael Lucio. En esta jornada venimos presentando 3 platillos. Comenzamos con crudités de verduras, de vegetales, acompañada de salsa ranch. La salsa ranch viene hecha con mayonesa, limón, pimienta y leche. En segundo platillo tenemos quiche ranch con salsa de chayote, la cual el chayote lo tenemos cultivado en nuestro plantel. Y bueno, el quiche es una masa partida, la cual trae adentro relleno de leche, huevo, espinaca, cebolla, y también lleva tocineta y encima lleva queso manchego. En tercera instancia, pastel de zanahoria, y tenemos agua de bugambilia. El agua de bugambilia es mineral, es limonada. El agua de bugambilia se realiza por medio de una infusión, la cual se pone agua a cocer, y cuando el agua está a punto de hervir se saca del fuego y se pone la bugambilia, el puro pétalo sin el centro porque lo amarga, y pues en esta ocasión le echamos agua mineral, limón y azúcar. Las actividades que nosotros estamos integrando en las UAC es temas selectos de biología, pensamiento matemático y las materias y sus interacciones. Principalmente estamos implementando lo que es vida saludable. Aprendimos a hacer cortes, hemos aprendido a los tipos de cocción, y pues bueno, hemos aprendido a más que nada hornear, y bueno, hemos aprendido sobre panadería, pero pues en esta ocasión trajimos 2 cosas de panadería, que pues es el pastel de zanahoria y el quiche orange, y también aprendimos sobre pues cocina en parrilla, que pues sería nuestra crema de chayote. Estamos viendo que, por ejemplo, hoy recuperamos lo que invertimos un poco, porque pues vendimos el quiche y también vendimos el pastel de zanahoria, y pues con esto aprendemos que pues se puede emprender con poco, porque realmente los ingredientes no son muchos, y pues no sé, tal vez en un futuro me pueda servir, porque pues aprender a preparar comida, que es algo bastante rentable, pues en un futuro podría yo implementarlo en mi vida. Nuestros estudiantes están capacitados para ellos participar o trabajar en los restaurantes, donde ellos se puedan desempeñar en artes culinarias. Son dulces típicos mexicanos presentados por el Telebachillerato Pazapa. Este proyecto surge para vincular a la escuela con la comunidad, aprovechar los recursos que la comunidad siembra, cultiva, y vincularlo con las diferentes UAC. Estamos trabajando con currículum ampliado en quinto, también en tercer semestre, con cultura digital, con lengua y comunicación, con pensamiento matemático. Fue a través de 2 días en los cuales estuvimos realizando cada producto. Primero comenzamos con los cacahuates garapiñados, los botaneros, que es un poco similar, los jamoncillos y los tintines. Estos son cacahuates botaneros, jamoncillo, tarugos, que son tamarindos de chile y dulces, y también teníamos tintines, ya se acabaron, y cacahuates garapiñados y palanquetas. Nuestro proyecto se titula Amantoli, que es artesano o artesanal, a lo que se refiere a nuestro proyecto, que son productos artesanales. Nuestro proyecto trata de recuperar lo que son especies endémicas. Principalmente empezamos desde un huerto hasta fabricar jabones y lo que hoy ya es pomadas, repelentes y gomitas. Venimos del Tebaet San Marcos de León. El proyecto es rescatar nuestras plantas medicinales de la región y aprovechar para hacer productos orgánicos. Las UACs que están interviniendo en este proyecto es ecosistemas, humanidades, cultura digital, economía, administración y la materia y sus interacciones. Cada
una de estas trata de conservar el medio ambiente, rescatar y conservar especies de la región. Tratamos de vender estos productos porque son productos naturales que no afectan al medio ambiente y que a la vez pueden ayudar a las personas y a los jóvenes también para tener ingresos. Nosotros como alumnos participamos en lo que es la elaboración, el proceso y la aportación hacia los materiales. En el aula del taller principalmente aportamos a lo que fue la creación de las pomadas, tercer semestre igual pomadas, algunos de primeros y quintos fomentamos a lo que fueron los jabones, que principalmente se crea la idea del jabón para eliminar lo que son químicos nocivos que dañan la piel y contaminan el agua. La pomada pues es un ungüento tópico que pues igual nos sirve a la mayoría de las personas para inflamaciones, dolores musculares, entre otros. La sal relajante que consiste en romero y lavanda, que como sabemos son plantas relajantes y aromáticas. El Teba San Marcos de León está en el pan costado del parque y al teléfono 2288-1305-11, allí nos pueden contactar. Nosotros somos del Telebachillerato Las Trancas, nuestro proyecto es Hagamos Jabones, es una iniciativa que nace a partir de la reutilización del aceite quemado casero, con el cual nosotros realizamos jabones para utilizarlos para lavado de trastes o lavado de ropa. También tenemos una gama en la cual hacemos jabones de tocador. Estos pueden tener un aroma a miel o lavanda. Tenemos dos tipos de jabones, unos que son de tocador, otros que son rústicos. Los ingredientes principales es el aceite reciclado, que es el principal. Tenemos la sosa cáustica y el agua, que se hace una mezcla y de ahí nace el jabón. Normalmente alumnos y compañeros míos pues traemos de nuestras casas, ya sea del que ocupamos en nuestra cocina, del que por ahí recolectamos y principalmente de la cafetería de la escuela. Los demás ingredientes los adquirimos. Y ya sea también si queremos agregar para los de tocador glicerina o tenemos aromas, el colador para principalmente colar el aceite, los moldes, ya sea de ayudarnos para las palitas, ¿no? Y los recipientes para hacer la mezcla, porque pues al mezclar el agua con la sosa hay una reacción y es la cosa se pone muy caliente. Este es un proyecto escuela-comunidad en la cual participa todo el plantel educativo. Recibimos pláticas con SEDEMA y practican todos los chicos de todos los semestres. Se da la transversalidad tanto horizontal como transversal. El proyecto nace a partir de la UAC de Recursos Socioemocional de Currículum Ampliado y el proyecto lo llevamos a cabo también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay muchos aprendizajes, pero principalmente yo diría que esto es para hacer conciencia, porque si nos damos cuenta hay demasiados problemas ambientales y pues nuestra principal función es esa, ¿no? De cómo un aceite lo podemos reutilizar para disminuir un poco la contaminación, principalmente más que en el agua. Este proyecto lo llevamos a cabo en la escuela. Nos pueden visitar en lo que es en la calle Francisco Villa número 16, en la colonia de las Trancas, aquí en Jalapa, municipio de Jalapa. Ahí pueden llevar el aceite e incluso también ahí pueden preguntarnos para adquirir algún tipo de jabón en específico. Cada uno de los países cuenta con una constitución, siendo esta la base de todo sistema de normas y leyes, contando no solo con los objetivos del Estado, sino también con los derechos que tenemos todos los ciudadanos, a su vez, las garantías que nos permiten y aseguran la libertad en muchos ámbitos de la vida cotidiana, siendo un conjunto de obligaciones y beneficios del cual dependen todos los organismos de la nación. Durante su mandato, Porfirio Díaz concentró las atribuciones de los tres poderes. Este, sin lugar a duda, fue el motivo que dio origen a la Revolución Mexicana encabezada por Francisco I. Madero y así logra llegar a la presidencia. Posteriormente, Madero es asesinado, ocasionando con ello la Revolución Constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza. Tras triunfo de esta revolución, promulga la Constitución de 1917, el 5 de febrero de ese mismo año. Esta constitución es la misma que rige a los mexicanos hasta nuestros días. Escuchemos parte de su historia. Toda constitución política en el mundo moderno tiene su origen en Europa. La primera de ellas es la célebre Carta Magna inglesa de 1215,
pactada entre el rey Juan sin tierra y sus súbditos. Dicha Carta Magna es una especie de juramento arrancado al rey para mantener el derecho del reino, mismo que representaba el conjunto de libertades, privilegios y franquicias de los varones, el clero, las ciudades y los hombres libres. Aún así, esta Carta Magna no le hizo justicia a las grandes masas de campesinos y comerciantes de las zonas urbanas. Más tarde, cuando la burguesía empezó la transformación de los medios y los modos de producción de la sociedad, los elementos constitutivos de la cosmovisión moderna definen las características de la nueva Carta Magna, imponiendo los nuevos criterios normativos sociales, como por ejemplo la búsqueda de la emancipación humana a través de la libertad autónoma, el optimismo seguro del progreso evolutivo de la humanidad en la historia, el dominio del hombre sobre la naturaleza como objeto de explotación y la exaltación de una racionalidad instrumental, cientificista y atomizadora. De ahí se derivan dos grandes ejemplos, la Constitución de los Estados Unidos en Norteamérica y la Constitución francesa. La primera es la Ley Suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania, y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. Esta Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense y es la Constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo. Por otro lado, la Constitución francesa de 1791 es la primera constitución escrita de la historia francesa. Fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1791 y aceptada por Luis XVI. Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. Esta Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey, que se titula Rey de los Franceses. Proclama la libertad de pensamiento, de prensa y de libertad religiosa. Suprime la nobleza y las distinciones hereditarias, las órdenes de caballería, las corporaciones y gremios, y además establece libre acceso a los oficios y funciones que se observaban a la nobleza o se heredaban. Asimismo, las iglesias y templos pasan a depender del Estado, el cual sería quien remunere a los religiosos. Esta Constitución habrá de garantizar la inmovilidad de la propiedad privada. Crea un servicio de instrucción pública para proveer a los ciudadanos de una educación básica, libre y gratuita. También un establecimiento público de beneficencia que estaría a cargo de los niños huérfanos y de los discapacitados. Sin duda, estos acontecimientos habrían de influir de manera definitiva en México. Por tal razón, observamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estos derechos promulgados en las constituciones de Estados Unidos de Norteamérica y de Francia. Sin embargo, en México, el desarrollo de los derechos ciudadanos tuvo un proceso paralelo a lo que acontecía en Europa. Recordemos que durante la colonia, el pueblo mexicano se rigió por disposiciones que se imponían desde España. Los naturales de la Nueva España estaban sometidos y no se les reconocía personalidad jurídica frente al Estado autoritario. Con la Constitución de Cádiz en 1812, entró en crisis el régimen de denominación, ya que España se enfrentó por un lado al poderío bélico napoleónico y al mismo tiempo a las ideas de la Ilustración con su ideología de Estado democrático. Después de la Constitución de Cádiz, México tuvo diversas constituciones. Por ejemplo, la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, que José María Morelos publicaría bajo el título de Los Sentimientos de la Nación, y en la que se establece que la soberanía recae en el pueblo. Después de la independencia, el 4 de octubre de 1824, se publica la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde se instaura la organización del gobierno federal, pero no regula las garantías individuales. Como reacción a la Constitución liberal, se crea la Constitución Centralista de 1836, en la cual se establecen las 7 leyes constitucionales y se crea el supremo poder conservador. Sin embargo, frente a los privilegios de la Iglesia Católica, se promulgan las leyes de reforma en donde se determina la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1854 tuvo lugar un levantamiento insurgente, con ideas liberales, encabezada por Juan Álvarez. También la proclamación del Plan de Ayutla con Adrián Florencio Villarreal como autor,
Ambas acciones habían surgido en contra del gobierno de Santa Anna. Este movimiento armado fue conocido como la Revolución de Ayutla. Cabe señalar que también participaron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort. Después de varios enfrentamientos, los revolucionarios liberales obtuvieron la victoria en octubre de 1855. Posteriormente, se proclamó la Constitución de 1857 y más tarde las leyes de reforma. Es conveniente mencionar que la Constitución de 1857 implanta una república federal, representativa y democrática. Crea un capítulo dedicado a las garantías individuales, establece la libertad de enseñanza y de imprenta, suprime los tribunales especiales y se institucionaliza definitivamente el amparo y se seculariza el Estado. Pronto esta nueva república emanada de esta constitución sería reducida a una dictadura y con ello renacerían las élites privilegiadas y las injusticias, ya que la situación que vivían los mexicanos a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a la dictadura de Porfirio Díaz. Después de la expulsión de Porfirio Díaz del país, la burguesía insistió en derrocar a Francisco I. Madero. Siendo Victoriano Huerta ministro de Guerra y de filiación porfirista, quien se encargó de ordenar asesinar a Madero y a José María Pino Suárez. Una vez que Victoriano Huerta tomó el poder, intentó influir en la imposición de un nuevo orden. Esto no fue posible porque se desató una lucha armada que conocemos como Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, siendo un proceso que se prolongó por más de 7 años y en el que participaron numerosos protagonistas individuales y colectivos, generó numerosos planes y programas. Por un lado, estos planes tuvieron como objetivo derrocar a determinado gobierno, acusándolo de dictatorial y de ilegítimo. Destaca, por ejemplo, el Plan de San Luis Potosí, firmado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910, y el Plan de Guadalupe, con 71 firmantes y fechado el 26 de marzo de 1913. El primero buscaba derrocar por las armas a Porfirio Díaz, el segundo a Victoriano Huerta. Otros planes estuvieron dirigidos a resolver los problemas y reclamos de un grupo social particular. En este caso, el Plan de Ayala, firmado por Emiliano Zapata y medio centenar de jefes del Ejército Libertador. A finales de noviembre de 1911 en Ayosuzcla, Puebla, con el objetivo de luchar hasta que las comunidades campesinas recuperaran las tierras que habían perdido indebidamente. Además, el pacto firmado el 17 de febrero de 1915 entre los líderes de la Casa del Obrero Mundial y el gobierno constitucionalista para resolver los problemas del proletariado del país. Hubo muy pocos planes con programas de gobierno generales y comprehensivos, es decir, que fueran instrumentos para gobernar y no para derrocar gobiernos o para resolver problemas sociales particulares. Es claro que durante el movimiento armado de 1910 y 1920 se expidieron leyes y disposiciones reivindicatorias de la clase obrera y campesina que condujeron a la necesidad y establecimiento de una nueva constitución, ya que ellas no cabían en el contexto de la Constitución de 1857, de claro corte liberal individualista. Al triunfo, el primer jefe del ejército constitucionalista expidió la convocatoria para el Congreso Constituyente que, a partir del día 1 de diciembre de 1916, comenzó sus sesiones en la ciudad de Querétaro, conformado por 214 diputados propietarios, elegidos mediante el sistema previsto en la Constitución de 1857. Para la integración de la Cámara de Diputados, las sesiones del Congreso fueron clausuradas el 31 de enero de 1917 y la Carta Magna se promulgó como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, lo cual no significa que en 1917 no se haya dado una nueva Constitución. La Constitución Mexicana de 1917 es republicana, presidencial, federal, pluripartidista y nominal, ya que sin existir plena concordancia entre lo dispuesto por lo normal constitucional y la realidad, existe la esperanza de que tal concordancia se logre. La Constitución tiene 136 artículos y, como la mayoría de las constituciones en el mundo, consta de una parte dogmática y otra orgánica.
La parte dogmática establece la Declaración de las Garantías Individuales y comprende los primeros 28 artículos, en tanto que la parte orgánica se refiere a la forma y órganos de gobierno, división y organización de los tres poderes, atribuciones de los órganos de gobierno y distribución de competencias entre las esferas de gobierno, pero eso sí, garantizando los derechos individuales. La Constitución mexicana de 1917 supera los alcances logrados por las anteriores cartas políticas, ya que fue la primera Carta Magna en el mundo en establecer las garantías sociales que se encuentran principalmente en los artículos 3, 27, 28 y 123. Estos dispositivos constitucionales reglamentan la educación, la propiedad, el agro y el trabajo respectivamente. La idea de los derechos sociales lleva implícita la noción de a cada quien según sus posibilidades y sus necesidades, partiendo del concepto de igualdad de oportunidades. Para reglamentar estas garantías han nacido ramas específicas del derecho. La Declaración de los Derechos Sociales, complemento a la Declaración de Derechos Individuales, logra la justicia social donde la equidad pueda alcanzar una nación digna y sin injusticias que la denigren. La historia de las teleclases en el Telebachillerato de Veracruz es un ejemplo de cómo la tecnología y la educación se han unido para llegar a las comunidades rurales. En los años 1970 y 1980, las clases se grababan en estudios propios y se transmitían por televisión abierta en horarios fijos. Luego, en los años 80 y 90, llegaron los cassettes beta y VHS. Las clases se distribuían físicamente a los planteles, que ya contaban con televisores y videograbadoras. Esto permitía continuar con las clases incluso si no había señal de televisión. Llegaron a distribuirse también en otros estados de la República que ya habían adoptado esta modalidad. En los 2000, la transición del DVD mejoró la calidad de imagen y sonido y facilitó su reproducción. Ya en la era digital, con el avance de Internet, las teleclases dieron un salto. Ahora se distribuyen por plataformas como YouTube, Spotify, Instagram, podcast, Facebook y el portal de la Dirección General de Telebachillerato, permitiéndonos llegar a otros estados y a otros países. Durante la pandemia por COVID-19, este modelo fue esencial para mantener el aprendizaje a distancia, integrando videollamadas, clases por televisión y plataformas interactivas. Hoy, en el Telebachillerato de Veracruz no solo es historia, es creación, innovación y futuro, respondiendo a una idea humanista que coloca al ser humano y a su comunidad, fortaleciendo el aprendizaje, la identidad, la inclusión y la participación social. Pues estamos cerrando ya este programa de Barra Sabatina de Telebachillerato, así como cerrando el mes de enero. En verdad ha sido muy rico compartir con ustedes esta programación. A nombre de la Dirección General de Telebachillerato, gracias por su presencia. A nuestra comunidad educativa, gracias por sobre todo los materiales que enriquecen nuestra programación y reconocer el trabajo de nuestros compañeros en producción. Muchas gracias, Ros. Muchas gracias, Rosy, y también agradecemos a quienes favorecieron nuestra presencia en estas bellas instalaciones del Jardín de las Esculturas Jalapa, invitándoles a venir, a recorrerlo, a conocerlo, a ver la exposición que tienen, pues está realmente muy bonita y que todavía va a estar estos 2 meses, así que les invitamos y agradecemos también a TV+, que nos permite mediante su señal llegar cada semana hasta todos ustedes. Nos despedimos deseándoles una excelente y feliz tarde. Nosotras somos Rosy Hernández y Rosana Portilla y nos vemos en la próxima emisión.